¿Qué hora es? No, ya es la hora. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Yo soy Yedith Bonilla, líder de Oterra. Ya tengo aproximadamente un año y medio, ya casi 2 años. Yo sí, en todas las clases digo un año y medio, pero yo creo que ese tiempo ya sigue corriendo más. Utilizando los aceites esenciales. Em, los conocí por una quemada y yo siempre me pongo la mano en el pecho y digo, los hubiese utilizado mucho más anteriormente y esta clase, esta información probablemente se hubiese dado con más anticipación. Pero bueno, los tiempos son perfectos. En ese momento no era tan recurrente hasta que le tocan a uno la herida y se afloran todos los miedos y de eso vamos a hablar un poco ahorita. Y es que en septiembre, octubre, si quieres la pasas ahí. En septiembre, octubre, aproximadamente, mi hija se nos enfermó. Entonces, les voy a contar un poquito la historia y a raíz de qué surge toda esta clase y toda esta necesidad mía de compartir toda esta información con respecto al apoyo natural que vamos a obtener con los aceites esenciales. A veces la vida nos desafía un montón. eh, un segundito aquí. Y nos terminamos convirtiendo en expertos con aquello que no queremos, precisamente porque todas estas lecciones que no deseamos nos terminan preparando y nos generan ciertas oportunidades de crecimiento y de muchísima transformación. Cuando logramos verlas de esta manera, nos damos cuenta de la cantidad de potencial que hay, no solo en nosotros, sino también en que esta información se pueda compartir, replicar y ayudar a otras personas. Em, en mi caso, desde muy pequeña, tengo bastante tema con respecto a las afecciones respiratorias. Em, Crecí en un ambiente de muchos alérgicos, de muchos enfermos, de muchos asmáticos, pero hubo una en particular que nos marcó la vida. Mi hermana mayor, eh, desde muy pequeña fue diagnosticada asmática por procesos emocionales, por un montón de cosas, súper alérgica. eh, y creció, toda su vida se desarrolló basada en apoyarse con la medicina tradicional, utilizando una cantidad de esteroides, de tóxicos, de medicamentos, que por supuesto nos permitían o le permitían a ella llevar una vida quizás un poco más tranquila y bajo control. Pero hay unos efectos secundarios que uno no mide y es que todos estos medicamentos generan ansiedad, procesos, cambios neurológicos y codependencia, que creo que es una de las cosas más importantes. Yo comienzo a tener estas necesidades ya un poquito más grandes. Mi hermana comenzó como de los 3 4 años, pero yo sí desde mucho más, un poquito más grande. Y quizás me encendieron mucho las alertas cuando en mi caso me pasaba que de repente yo iba a salir de mi casa y tenía una ansiedad y una angustia terrible por si yo no tenía mi bombita de oxígeno, mi salbutamol en la cartera, porque me daba pánico que si me daba un ataque de asma no iba a poder como asistir. Y este miedo se basa en que mi hermana a los 19 20 años muere eh, por un proceso respiratorio. En el caso de ella fue un proceso bastante largo, o sea, estamos hablando desde pequeña hasta sus 20 años, pero creo que lo que más a ella le marcó fue cuando salió embarazada sorpresivamente y no pudo pasar por un proceso de desintoxicación, aún utilizaba todo este poco de medicamentos por la codependencia que tenía y pues eso tuvo consecuencias en el embarazo y en el bebé. Mi sobrino nace y mi hermana, un año después que mi sobrino nace, fallece por un ataque. Fue una mezcla, porque en realidad fue una reacción alérgica que tuvo, pero tuvo hemaglotis y literal fue un paro respiratorio, colapso total. Obviamente eso generó muchos temores en nosotros y en mí la necesidad de investigar otras alternativas que fuesen quizás menos invasivas, porque si bien el asma no se cura 100%, sí se puede controlar y puedes tener una vida tranquila sin depender de todos estos medicamentos que son tan invasivos. Pasa ahí.
En nuestro caso, surgen los años, yo consigo en Venezuela medicina homeopática y paso por un proceso de desintoxicación, pero sobre todo logro reconocer en ese momento cuáles eran estos agentes alérgicos, porque hay una prueba de alergias que te puedes hacer y que pueden determinar cuáles son esos agentes, digamos, exteriores que te pueden generar estos ataques de alergia y que desencadena un asma. Em, pero a mí me pasaba también, al igual que mi hermana, habían ciertos procesos de estrés, de ansiedad, de emocionales que me desencadenaba esta sensación de ahogo y bueno, gripes y todo esto se complicaba. Pasa el tiempo, yo me trato con la medicina homeopática en Venezuela, eso hace que yo realmente crea en los beneficios de la naturaleza, eh, en los beneficios y toda la cantidad de cosas que podemos hacer nosotros mismos por nosotros mismos, y quizás no usaba tanto todos estos medicamentos, pero igual dependía un poco, ¿ya? Vengo a Chile, pasan los años, tengo una nena y el año pasado me la diagnostican en septiembre, octubre, eh, asmática. Perdón. Me la diagnostican asmática. Wow. Esto aquí salieron todos los miedos a relucir, porque bueno, por supuesto, uno piensa todo lo que hemos tenido que vivir nosotros como familia. Yo dije, mi hija no puede pasar por esto no nos va a pasar. Busquemos otras alternativas. En septiembre, por supuesto, nos tratamos con medicina tradicional y aquí nos dan la carta nos entregan la carta de pacientes GES y uno de los primeros medicamentos que me colocan, así como de por vida, es el Montelukast. Entre esos, bueno, por supuesto, los inhaladores y antialérgicos, pero bastante potentes. Ana, con 3 añitos, tenía por lo menos unas 12 horas, 8 horas de sueño en un día. Y eso no era normal, pues. Y en las noches tenía demasiados despertares nocturnos, así como terrores nocturnos, como muchos cambios. Eso hizo que yo buscara otros broncos, otras alternativas, y conseguí un bronco que me determinó y me dijo, mira, si tu hija todos estos medicamentos realmente está teniendo un cambio neurológico y por eso es que tiene tanta irritabilidad, por eso en las noches se te despierta mucho, y eso generó mucha más necesidad de conseguir herramientas que bajaran la carga tóxica, evitaran los terrores nocturnos, disminuyeran la somnolencia, evitaran la taquicardia y consiguieron una alternativa que no fuese tan peligrosa para ella en el tiempo. Pasaría. Cuando hablamos de afecciones respiratorias, de con las que nos podemos apoyar y que van a conseguir la información en esta presentación, es de asma, alergias, EPOC, colapsos parciales o totales de nuestras vías principales de los pulmones. Cuando ya hablamos de bronquitis, neumonías y la laringitis. La laringitis a mí este año fue como una de las cosas de las cuales aprendí más, de las afecciones que aprendí más para Hannah, de cómo apoyarla con los procesos, con los aceites esenciales, porque hay ciertas características que van a verlas más adelante que quizás no tenemos toda esa información afuera y que es súper importante también de evaluarla y aquí o me gusta recalcar que es lo importante de tener un asesor, de tener una persona que te guíe, que te apoye, porque si bien son cosas naturales, eh, todas funcionan de manera distinta en nuestro cuerpo, tienen una reacción distinta en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos con personas que estén preparadas, que tengan una experiencia, que tengan una educación de todos los productos, pues por supuesto vas a conseguir una respuesta mucho más rápida eh, y efectiva. Listo, pasé. Mm. Existe una gran relación entre las enfermedades y las emociones. A mí me gusta mucho hablar sobre esto porque bueno, siempre he sido una persona, me considero una persona como bastante estudiosa, quizás un poco mística,
Pero eso me lleva también a indagar un poco en cómo estas emociones nosotros las reflejamos y las somatizamos en nuestro cuerpo y por qué sucede esto. Eh, y yo me preguntaba con mi bebé de 3 añitos qué puede estar pasando a ella, porque normalmente los procesos respiratorios están muy relacionados a los miedos, están muy relacionados a eh, toda esta sensación de ahogo, digamos, cuando tenemos en nuestro exterior muchas cosas que nos están cambiando. Hay una gran conexión entre las enfermedades respiratorias y y las emociones, que por supuesto no, es un recordatorio que debemos abordar nuestra salud en todo, de una manera muy integral, hablando desde la mente, nuestro cuerpo y por supuesto las emociones. En el caso de mi hija, justo en ese periodo de tiempo, yo estaba teniendo una carga de trabajo extenuante. Siempre estaba como con sentido de urgencia, a pesar de que siempre estaba con ella, no estaba, digamos, ¿no? La tenía cerca, pero no estaba 100%. Tenía un trabajo bastante este, demandante, y mi esposo también estaba teniendo cambios en el trabajo. Eso generó en ella un desbalance, digamos, de su estructura, y empezó a tener todos estos, a sentir todos estos ahogos nuestros, y de esa manera cuando yo lo visualicé, no solo que ese ahogo era de ella, sino que también era mío. Tuve también la necesidad de hacer un stop de mi trabajo y decir, esto hay que atenderlo y verlo desde raíz. No es solamente, vamos a meterte esa puta, amor, yo sé que tú vas a estar bien y todo va a pasar, pero ¿qué lo está generando? Y muchas veces eso es necesario visualizarlo para cuando tú consigues la raíz y logras ver si es estrés, si es ansiedad, si es una depresión, cuáles son los miedos, puedes tener una recuperación que vaya a ser fluida, pero también integral, que tú logres reconocer y entregar herramientas y tener las herramientas para poderlo atender. Y existen muchas herramientas para poder tomar un control de nuestros efectos emocionales en las afecciones respiratorias, ¿ya? Una de las cosas que más he implementado con mi chiqui es que hemos tomado, por supuesto, un papel activo en el autocuidado, que ella no solo lo vea, sino que también lo practique y sea parte de. Creo que para mí es súper emocionante lograr ver en ella, tan pequeña, que busque su respiración cuando ella está pasando por procesos de frustraciones, cuando ella está pasando por momentos que estamos propios de la edad. Ella busca meditar y lo grita, o sea, lo pide así, mamá, quiero meditar. Y eso ha sido un comportamiento 100%, digamos, imitado por nosotros, porque nosotros comenzamos a generarlo también en ella y a decirle cuando está muy desbordada de emociones, siempre es, hija, vuelve a tu centro, vamos a respirar, cálmate, y ya hemos logrado en ella que ya lo identifique rápido, y eso para nosotros de verdad es de gran logro. En el autocuidado no solo hablamos de esas otras actividades que tú puedes tener para apoyarte, sino también reconocer y aceptar los sentimientos. Cuando son niños muy pequeños, tú eres su guía y te puede permitir quizás precisamente, valga la redundancia, guiarlos, apoyarlos, y contenerlos cuando están pasando por cambios importantes emocionales. em, Aprender y practicar ejercicios de meditación, relajación, todos estos que nos ayuda a calmar nuestras emociones y a concentrarnos en la respiración. Y cuando hablábamos de autocuidado, yo hablo desde la alimentación que tú puedas tener, bajar la carga tóxica en casa, todos estos elementos que son quizás muy pequeños y hasta imperceptibles muchas veces, pero que generan un gran impacto con el tiempo en nuestro cuerpo. Gracias, Ili. Pasa. Ok, ¿cuáles son los protocolos respiratorios con los aceites esenciales? Ustedes van a ver una gama amplia en todo esto, de todos los aceites que yo he utilizado y con los cuales yo me, digamos, he fortalecido en casa con las afecciones respiratorias y cómo apoyarlo. Pero hay uno en particular que se convierte en la base fundamental de todos mis protocolos, exceptuando laringitis. Pero uno de los grandes una de las grandes bases es el BRID, que es una mezcla respiratoria de
una mezcla de aceites esenciales de doTERRA y que contiene varios aceites o varias plantas que te ayudan o que tienen ciertas características para que sea una base fundamental para todos estos procesos respiratorios. Ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Utilizo el tea tree, sorry, lavanda, menta, ongar, limón, ciprés, balan, eucalipto y cedro. Ahora sí. ¿Qué contiene la mezcla esencial BRIT y qué la hace tan efectiva? Primero voy a hablar de los componentes que tiene laurel, menta, melaleuca, limón, rebensara y las semillas de cardamomo. Pero todas estas plantas tienen en común dos elementos o dos sustancias bastante importantes, como lo es el pineno y el eugenol. Estas sustancias se consiguen fácilmente en cualquier medicamento o son parte de todas estas medicinas tradicionales. Cuando hablamos de Ambroxol, cuando hablamos de, hay uno que también tiene un nombre natural que contiene también sábila, todos estos medicamentos le agregan esta sustancia de manera química, ¿ok? Pero ¿qué tiene de especial el pineno y qué tiene de especial el eugenol? Todo esto viene, por supuesto, de las plantas y tienen componentes sedantes, antiespasmódicos, relajan los impulsos nerviosos, es antimicrobiano, fortalece el sistema inmune. Entonces, no es casualidad que doTERRA haya creado esta mezcla con las plantas que tengan más contenido de pineno y eugenol para poder tú tener un efecto quizás un poco más rápido en el proceso que estés pasando, una calma mucho más efectiva. ¿Cómo nos podemos apoyar con el BRIT? Cuando sentimos mucha congestión, eh, cuando lo colocas en el difusor, no solo estas partículas van al aire solo para ti, sino como para todos los que están a tu alrededor. Entonces, al inhalarlas, eh, todo este, digamos, pineno y eugenol entran a tu cuerpo a través de estas moléculas y te limpia las vías respiratorias. ¿Ya? Si tienes procesos alérgicos en los que estás estornudando mucho, te genera una calma o relaja estos impulsos nerviosos de estornudar, estornudar, estornudar constantemente. Muchas veces lo utilizamos tópicamente para tener un efecto más rápido en el cuerpo por el tiempo en el que entra en nuestro cuerpo. Estamos hablando que cuando lo colocamos en un difusor, ya en tu organismo está alrededor de unos 20 segundos. Eh, Así que manténgalo como siempre presente porque está dentro de todos mis protocolos como base fundamental. Yo lo que hago con el resto de los aceites es apoyar ciertos, con otros aceites, voy potenciando más según el tratamiento o la afección que me plantea el pediatra, porque obviamente siempre nos vamos a apoyar con la medicina tradicional para determinar qué es lo que nos está sucediendo. Ya, adelante. ¿Cuáles aceites esenciales tienen alto contenido en pineno? El pineno es una sustancia natural que va a promover los efectos broncodilatadores, va a ayudar a abrir las vías respiratorias y a tratar afecciones como el asma. Hay ciertos aceites, una de las características que tiene esto es que el pineno tiene los aceites que tienen pineno tienen perdón, que tienen alto contenido de pineno, son aceites esenciales muy amaderados. Vienen de plantas con estos olores bastante fuertes y característicos, son menos florales, digamos, como es el caso del eucalipto, el romero, el ciprés, el cedro, por supuesto, y el brit es uno de los principales porque tiene una mezcla de varias de ellos. También está pimienta negra, que no está en la imagen, pero es uno de los aceites que también tiene un alto contenido. La intención de mostrarles todos estos aceites esenciales es que maravilloso si pudiesen tener una variedad y pudiesen elegir y ver las propiedades de cada uno, pero cuando logramos identificar cuál es el aceite esencial que me va a apoyar directamente o qué es lo que yo requiero, no necesitas al principio decir, mira, quiero todos los aceites no, sino tú dices, con el cedro, si tiene un alto contenido, al igual que el eucalipto, y puedo elegirlo, bueno, chévere, tú según las características del olor, cuál te gusta más, porque uno de los beneficios de esto también es que no solo vas a tratar un proceso respiratorio, sino que también vas a tener otros efectos, vamos a llamarlos químicos en el cuerpo, que te generan otras emociones. Si usas cedro, vas a sentir una extrema
no extrema, pero vas a tener más relajación, te va a ayudar para el sueño, tiene otras propiedades también en la piel, a diferencia del eucalipto, que quizás el eucalipto tú lo mezclas con una menta, con un limón y vas a tener un efecto químico en tu cuerpo como más de concentración, más de despertar. Entonces es importante tenerlos presentes para que tú puedas elegir según la situación que tú tengas. Entonces, si tú estás presentando una tos constante, eh, tú logras ver si es una tos muy seca, lo que se recomienda es el eucalipto. Pero si es una tos quizás con un poco más de flema, más obstructiva, esa tos se recomienda utilizar el cedro porque el cedro también tiene características expectorantes. Entonces te va a ayudar con ciertos masajes a mover esa flema para que tú logres expectorar. En el caso de mi hija, nosotros cuando ella estaba pasando por un proceso que ya tenía mucha flema, ella tuvo presentó una telangiectasia pulmonar por una flema que tenía contenida en el pulmón y no le llegaba tanto oxígeno en el pulmón. Tuvimos que apoyarnos con kine y justo también la kine nos apoyó con o sea, yo le ofrecí hacer los masajes con el cedro y afortunadamente lo aceptó porque hay mucha gente que son bastante escépticas, pero en el caso de esta doctora me ayudó un montón porque Hannah no sabía expulsar la flema. Entonces, ella me enseñó técnicas para que pudiese expulsarla, ayudarla, y así lo hicimos y de verdad fue el cambio, les digo, como menos de una semana la cantidad, además que se ve mucho cuando utilizas el cedro, ves cómo ella expulsa a través de las heces también la mucosa. Entonces, no solo quedarnos con, ay, si no la está botando, no está pasando nada. Entonces, estos son los aceites esenciales que tienen más contenido de pineno y lo pueden guardar ahí para que lo tengan presente. Avanzada, Bailey. ¿Cuál es el protocolo que yo utilizo para el día de manera aromática y cuál es el que utilizo yo con el difusor? Como siempre les mencioné, me apoyo mucho con el BRIT, que es la base de todos los procesos respiratorios. En el caso de Hannah, esta es como, como darle el shock a ella con inhalador inmediatamente. Todos los días, en vez de yo darle este shock de inhalador, yo lo que enciendo es su difusor con el BRIT. Utilizo el limón, que va a purificar y energizar y desintoxicar. El longar es un protector inmune, va a purificar y es antiviral. Entonces va a limpiar el ambiente. Y el romero, que es antiespasmódico y es un refuerzo inmune también en los procesos respiratorios. ¿Ya? Entonces, esta es la mezcla que yo utilizo para el difusor en el día. Listo, hoy. ¿Cuál es la rutina que utilizo en la noche? La rutina de noche es un baño con sales de Epsom. Esto lo hago si no está teniendo ningún proceso en el momento, como de virus o algo así, si no le veo moquito, sino que está sana, esto yo lo hago cada 3 días, lleno la tina y agua tibia y agarro un puñito de sales de Epsom que yo las preparo. 400 gramos de sales de Epsom y agregamos 3 gotas de cada uno de estos aceites. Balance, ciprés, tea tree, brit y lavanda. Eso se mueve con las sales y lo tienes en un fresquito, entonces cuando vayas a hacerle el baño, tú solo sacas el puñito ya preparado y listo al agua. ¿Qué son las sales de Epsom? Esto es magnesio. Esto se le llama sales porque tiene como todas las características visuales de una sal, pero realmente es un magnesio, es un metal. Entonces te va a ayudar a extraer todos los metales fuertes que tú has consumido, todos estos tóxicos que has consumido durante el día. ¿Por qué no lo recomiendan hacerlo diariamente si en caso de que no tengas virus? Es porque realmente pasas por un proceso de desintoxicación. De hecho, hay personas que lo utilizan mucho cuando tienen problemas con el colon. Agregan otro tipo de aceites, pero las sales como tal generan esa detox importante en el cuerpo. Entonces, si estás pasando por un virus, sí, hágalo parte del tratamiento todos los días, un puñito,
y ella va a depurar en su cuerpo todas estas toxinas que tiene. Y difusor en la noche, utilizo Brit, eucalipto, cedro y lavanda. El cedro tiene alto contenido de pineno, como ya le mencioné, y que con mezcla o unido con la lavanda va a generar una sensación de relajación importante. Y el Brit y el eucalipto te va a ayudar a despejar las vías respiratorias. Entonces es una combinación ideal para dormir calmado. De hecho, eh, no solo se lo coloco, en este caso no solo se lo coloco a Hani, sino que también lo coloco en el difusor de nosotros de la noche. Cuando la persona está como muy cansada y tiene esta congestión, este cansancio que ya sabemos que va a roncar, entonces el Brit nos ayuda un montón también para estos procesos. Entonces, porque de verdad despeja rápidamente las vías respiratorias. Pasa, porfis. Usos tópicos. Eh, con rolón de 10 ml, utilizo siempre diluido con aceite de coco. Es importante recalcar acá que soliciten digamos, a la persona que los esté guiando y lo haya invitado a esta clase, le soliciten la tabla de dilución y los guíe para hacer una tabla de dilución correcta, ¿ok? Porque como todos los medicamentos, ustedes tienen que ir probando, bueno, hay ciertos cambios, reacciones que podamos tener, entonces si lo utilizamos de manera tópica pura, podemos tener algún tipo de reacción eh, de irritación, porque realmente son aceites puros, ¿ok? Entonces es importante manejar o tener la tabla de dilución para hacer un buen control, un buen uso de esto. El, el balance, lavanda y cedro, cuando tenemos un proceso de tos con mucha mucosidad, con mucha, que tú requieras expectorar. Entonces, apóyate en el cedro, que tiene sedante, es un expectorante y antiespasmódico. La lavanda te va a calmar, funciona como analgésico, entonces también en el proceso que te estás relajando, porque normalmente nos exaltamos mucho cuando comienza esta tos persistente, persistente, persistente con la tos con flema. Y el balance lo utilizo porque me ayuda como a regularla emocionalmente. En el caso de los niños, ellos se alteran muchísimo más, se irritan. Entonces yo lo utilizo como básicamente como lo que es un regulador emocional y me la va a calmar en el proceso para que no se me desespere, porque esto puede detonar un ataque de asma. Entonces, por eso me apoyo mucho también con el balance. Y cuando ya estamos pasando con una tos que es un poco más seca, más alérgica, ya utilizo el romero, el longar, el brit y el ciprés. Yo podría decir que este rolón lo preparo cuando ya estoy pasando el virus. O sea, cuando ya yo sé que estoy montada en un virus así, entonces yo esto lo aplico en la planta de los pies, en todo lo que es la columna, de abajo hacia arriba hasta la nuca, con masajitos, en sentido de las agujas del reloj. Y bueno, esto es lo que utilizo tópicamente, digamos, como regular. Eso pasa. ¿De qué manera podemos ir bajando la carga tóxica en casa? No siempre tenemos que limpiar con SIF, no siempre tenemos que limpiar con estos, ¿cómo se llama? Estos limpiadores multiuso. No siempre tenemos que utilizar toallas con muchos químicos para poder desinfectar las cosas en las que los chamos están, en los que estamos nosotros en constante contacto. Esta preparación la tengo con la intención de purificar, limpiar, desintoxicar, refrescar el ambiente y funciona como antibacterial, ¿ya? Entonces, aplico un envase, un spray como de aproximadamente 400 ml, agrego 10 gotas de cada uno, diluyo bicarbonato y lo agrego. Y el resto lo completo con agua. ¿Qué utilizo? Menta, limón, titrí y ongar. Ahorita a este le estoy agregando lemongrass porque leí por ahí que
que ayuda mucho para el tema de los animalitos, como y me ha funcionado. El olor es maravilloso. Me encantó esa mezcla utilizando con el lemongrass también. Pero la base principal del spray es este, ongar, tea tree, limón y peppermint. ¿Qué logro con esto? O qué limpio yo con esto. Todos los juguetes de Hannah, en el caso de la niña que es asmática, tenemos que hacer una preparación importante de su cuarto siempre, una limpieza constante de su cuarto. De hecho, ellos en algún momento me habían recomendado las persianas y yo tomé la decisión de colocar cortinas porque yo sé que las cortinas yo las puedo bajar, las lavé constantemente y no me retienen tanto polvo, ¿ok? Entonces, esto es lo que utilizo. Que limpio todos los juguetes, todos los mesones. Después que nosotros comemos en casa, el mesón de la cocina, yo lo limpio, es con esto. Eh, el televisor, o sea, donde está el televisor, todo, donde Janita tiene contacto, donde nosotros tenemos contacto, esto es lo que utilizo. No solo me va a ayudar a limpiar, a desinfectar, también tiene un efecto en el momento que tú lo estás inhalando constantemente, ¿ya? De purificarnos. Entonces es una forma también de ir agregando, este, o a irnos apoyando para bajar la carga tóxica. Ya después, en un futuro, si ustedes desean cambiar las ollas de su casa, si ustedes desean, no sé, lavar con un jabón especial, esas son decisiones que se van tomando con el tiempo, que se va haciendo de manera progresiva. Pero es importante recalcar que hay que comenzar. Usted comienza con algo que en este caso estos aceites básicos están o son uno de los principales que normalmente uno consigue en los kits o de fácil acceso. Usted puede hacer mezclas que no solo te van a ayudar a potenciarte al uso diario como en el cuerpo, sino también para apoyarte para la carga tóxica, bajar la carga tóxica en la casa. Bájala ahí, pásala ahí. ¿Cuáles han sido los protocolos? Hannah tuvo un proceso de bronquitis fuerte. Por supuesto, cuando llegó al bronco y el bronco, él le quitó el Montelukast en ese momento que es uno de los medicamentos que más pasan para los procesos respiratorios, porque lo llaman como un protector respiratorio en realidad. Em, Pasamos por una bronquitis y yo recuerdo que hablaba con el doctor y el doctor me decía, si te puedes apoyar en los aceites esenciales, hazlo. De hecho, ahorita hasta recomiendan la cebolla, pero no se dan cuenta que lo que pasa con el tema de la cebolla es que también tiene una función química en el cuerpo cuando tú la inhalas. Entonces, claro, es cierto, pero si esta función química que tiene la cebolla, la puedes obtener con unos aceites que tienen un mejor aroma y te va a ayudar a descansar también, ¿por qué no hacerlo? Porque al igual que en este caso, la cebolla también tiene el pineno y tiene el eugenol y también, por eso es que las personas lo utilizan como medicamento tradicional para la bronquitis. Coloca la cebolla allá porque esos gases al inhalarlos te ayuda a expectorar. Entonces, ya me apoyé de manera tópica y con el difusor. Tópica, utilicé cedro, eucalipto, romero, hongar, limón y esto lo diluyo según la tabla con aceite de coco. En el caso de Hani, porque ella tiene un caso quizás un poquito más delicado, lo hice 1 a 1. Por cada gota de aceite esencial, una gota de aceite de coco. Y en el difusor utilizo 5 gotas de cedro, hongar y brit. En este caso, no le estaba colocando la lavanda porque ya estaba tratando como de potenciarlo mucho más para, como digamos, matar el virus con el longar, ¿ya? Entonces, este fue el apoyo que yo utilicé para el proceso bronquial de Hannah. Listo, Ili. ¿Cuáles son los no de una laringitis? Los mentolados van a provocar una irritación y hace que se inflamen mucho más las cuerdas vocales, haciendo que circule menos aire. Por eso te va a generar una sensación de ahogo si tú utilizas aceites esenciales o alguna medicación, el Dictaforú, por ejemplo, que la gente utiliza cuando tiene la famosa carraspera. Por eso la recomendación es usar aceites esenciales que no
o sea, estén libres de mentolados, sean sedantes y antimicrobianos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos aceites con los cuales te puedes apoyar para un proceso de laringitis? Em, que sea el ciprés, el cedro, titrí y ongar. El ciprés es un sedante, calma la tos y es espasmolítico. El cedro es expectorante y antispasmódico. El titrí va a purificar, es antiviral y un protector inmune, al igual que el ongar, que es un poco más potente también en el proceso de reforzamiento inmune. Y es antispasmódico. Entonces, esta mezcla ayuda mucho para el proceso de laringitis, cuando tienes mucha inflamación, y creo que esto es importante siempre mencionarlo, porque si utilizas un aceite esencial mentolado en un proceso de laringitis, puede generar un efecto contrario, y ahí el problema no va a ser el aceite, sino el mal uso de ello, ¿ya? Entonces eso es importante siempre eh, tenerlo en cuenta. Pasa ahí. Lili, ¿cuáles han sido nuestros logros como familia? Eliminamos los terrores nocturnos causados por estos medicamentos. Hannah no utiliza esteroides, ningún tipo de inhalador, a menos que sea un caso de emergencia. Me gusta siempre decir que esto nuestra intención jamás es satanizar la medicina, digamos, tradicional, porque siempre nos vamos a apoyar en médicos que estén preparados, que nos estén guiando y que nos estén diciendo, mire, su hijo tiene esto. Los aceites esenciales nos ayudan como botiquín de primeros auxilios, y en muchos casos, primera y segunda etapa de algún proceso, eh, y evitamos un montón ir a urgencias, o desencadenar otros procesos que quizás podemos evitar a primera instancia con los aceites esenciales, ¿ya? Entonces, eliminamos terrores nocturnos causados por estos medicamentos como antialérgicos. Ana no consume antialérgicos. Se acabó ese cuento para nosotros de tómate la cetiricina durante los 6 meses que esté en proceso de, ¿cómo se llama? De cambio de estación. Eh, se acabó eso. O sea, nosotros, si Hannah está pasando por un proceso ya viral importante, mi primera instancia es utilizar los aceites esenciales, porque hemos visto una respuesta en ella, con el uso constante, ¿no? En el tiempo. Bueno, aquí disminuimos el consumo de antialérgicos, ya no estamos usando esteroides, meditamos ahora con Janita, ella ya lo pide, y se redujo un 80% de la carga tóxica en casa, por medicamentos. Incluimos rutinas saludables en casa, como logramos determinar a ciertos alimentos que nos detonan más las alergias, que no somos alérgicos, ¿cómo se llama? 100%, pero generan todas estas inflamaciones dentro de nuestro cuerpo, que con el tiempo pues nos hacen estornudar y tener esta reacción alérgica, ¿ya? Esto ha sido uno de los logros como familia, pero yo me atrevería a decir que son muchos más. No solo por el hecho de los procesos que hemos ido eliminando de medicamentos, de usos de medicamentos, sino como familia, el integrar todas estas herramientas ahora no solo para el uso cotidiano por un proceso respiratorio, sino un uso cotidiano para, por si mi esposo tiene un dolor de cabeza. Nuestra primera instancia es irnos por una vía natural, irnos hacia adentro. Decimos siempre como qué es lo que nos está molestando, cuál es la emoción que nos está generando esta somatización, y creo que eso lleva con el tiempo una gran conexión con nosotros mismos y con nuestra conciencia, ¿ya? Pasa. Les voy a entregar una idea de dónde podemos conseguir estos aceites con los kits, o cuáles son las herramientas para poderlos adquirir. Está el Esenciales para las Familias, que ya incluye un difusor en el caso que no tengas un difusor. Y tiene el Brit, limón, menta, lavanda, tea tree, incienso, hongar, orégano, deep blood y Senges, que son ya para otro tipo de apoyo. El deep blood para dolores musculares y el Senges para procesos digestivos. Básicamente, este kit te va a apoyar con un 60 hasta un 70-80% de las afecciones de la casa, básicas de la casa, ¿no? Dolorcitos de cabeza, procesos respiratorios, dolores musculares, temas gástricos. Es como un kit bastante completo para el inicio.
incluye el difusor y incluye la membresía que tiene el porcentaje de descuento, un 25% de descuento. Y lo más importante, la educación y el apoyo que requieres para poder darle el uso adecuado a todos los aceites esenciales. Ok, los esenciales para el apoyo respiratorio, que son todos los aceites que yo utilizo para apoyar el proceso respiratorio de mi hija, conjunto un difusor. Estamos hablando de el Brit, ciprés, ongar, limón, balance, menta, cedro, titri, eucalipto. Esto incluye el difusor Pebble y la membresía, que siempre, siempre es importante tenerla por la educación que nosotros tenemos con ella, ¿ya? Tiene un valor de 204.000 pesos y todos los aceites esenciales son de 15 ml. Entonces estamos hablando que esta mezcla, o sea, esta cantidad a mí me dura aproximadamente, bueno, en mi caso que yo los uso tanto, por lo menos unos 4 meses, pero sé que puede durar muchísimo más cuando no hay un proceso, digamos, tan intenso como lo tengo yo en casa, porque ya yo digamos, lo sustituí por todos estos medicamentos para HANA. Entonces ya este es lo que yo uso constante, diariamente. Pues. Respira Profundo es una promoción que tenemos, o unos kits que tenemos disponibles ya. Básicamente tienen menos de los aceites que le mostré anteriormente, pero los más importantes como el eucalipto, el brit y el cedro, que son uno de los que tienen más contenido de pineno y eugenol, el titrí, lavanda, limón y menta, que también te van a apoyar no solo en los procesos alérgicos, por ejemplo en el caso de lavanda, limón y menta, funciona tiene una función antialérgica. Entonces, en los niños lo puedes utilizar tópicamente cuando tienen algún tipo de irritación o están estornudando mucho. Esto es uno de los que recomiendo. Eh, Cuando hablo de irritación respiratoria, como no irritación en la piel. Y si eres adulto, puedes tomarlo, lavanda, limón y menta, como un antialérgico, y te va a ayudar un montón a calmar y a sedar toda esta sensación de rinitis, sinusitis. Es de gran apoyo para eso, ¿ya? Este tiene un valor de 202.000 pesos y también incluye la membresía, así que creo que es una de las grandes características que pueden ver en todos nuestros kits, que siempre, siempre, siempre van a tener el apoyo y la educación necesaria. Así que bueno, nada, gracias por su atención. Voy a leer todas las preguntas que tenga. Estoy a la orden. De verdad que muchísimas gracias por participar. Y bueno, nada, espero que sea de gran apoyo para ustedes. Y si no han comenzado con estos procesos naturales, pues que comiencen y se animen a apoyarse en los aceites esenciales, ¿ya? Yedith, ya, voy a dejar de grabar para que atendamos las preguntas. Dale, pues.